Hola, hola. Aquí empieza este nuevo capítulo del Almacén con un nuevo tema, una nueva serie de videitos donde les traigo información que vamos a empezar a dejarla que nutra algo dentro de nosotros para empezar a crear. Ya, este es el momento en que nos damos cuenta en que dentro de nosotros, como seres de este planeta, tenemos la capacidad de crear cosas, de generar cambios, de con nuestra energía imaginarnos que podemos hacer muchas cosas y realmente llevarlas a cabo. Así que este es el nuevo capítulo. Bienvenidos. Bueno, y arrancamos con un tema que es muy chévere, que habla sobre cuál es tu visión del mundo. Sin ir muy a lo catedrático, es decir, no existe una definición específica de cuál debería ser la visión del mundo que tengan las personas. Por aquí estuve como indagando con mi querido amigo Lumi, mi chat GPT, acerca de si esto existe o de dónde lo saqué yo, pero en algún momento yo siento que muchas cosas dependen de cómo nosotros tengamos la capacidad de pensar acerca del mundo, porque yo siento que fuimos creciendo, nadie nos explica en ningún momento cómo funciona este mundo o nos dan clases, digamos, clase de biología, clase de economía, clases de filosofía, bla, 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 que se supone que deberían explicar un poquito cómo funciona el mundo, ¿cierto? Pero la idea que cada uno se va haciendo en su cabeza es totalmente distinta en teoría, ¿no? A eso que nos enseñaron en algún momento en el colegio. No sé a ustedes qué les parece, pero este es como mi approach para decirles que es importante que revisemos cuáles son nuestras creencias acerca de cómo funciona el mundo. Es que podría llegar a ser una visión del mundo. Dependiendo del estilo de pensamiento, de la filosofía en la que crean las personas, de sus hogares. Ojo, porque muy probablemente uno puede llegar a tener la visión de mundo que sus papás le enseñaron y digamos que le mostraron el mundo de esa forma. A veces muchos temas acerca de la religión. La religión también nos quería vender una forma sobre cómo funciona este mundo. Y filosóficamente también surgen un montón de teorías donde básicamente puede que uno sea una persona optimista frente al mundo, que seamos muy pragmáticos, que seamos idealistas. O sea, existen diferentes formas de ver este mundo. Lo importante es que tú entres a tener esa indagación interna donde te vas a preguntar qué cosas crees tú de cómo funciona el mundo, cómo esto está dentro de tu cerebro codificado, porque de eso depende cómo tú te relaciones con ese mundo. En el momento en que estaba creando, buscando la información sobre qué visiones del mundo existen, de dónde nace como esta necesidad mía por entender que primero definimos cuál es la visión del mundo que yo tengo y a partir de eso ya empiezo a darme cuenta yo por qué pienso de la forma en que pienso y qué busco con eso. Me puse a preguntarle al señor ChatGPT que cuál era la visión de mundo de Leonardo da Vinci. Yo siento que Leonardo da Vinci fue un ser muy avanzado para su época, que tenía un ingenio y una creatividad demasiado, no sé, volada para el momento. Entonces, obviamente no he leído mucho sobre Leonardo da Vinci, hay películas y uno conoce algunas historias y bueno, están sus mayores creaciones, donde
al final yo decía, bueno, si quiero entender cómo alguien podía llegar a ver el mundo, me gustaría saber cómo lo hacía este man. Yo le pregunté a ChatGPT, que lo sabe todo. Ahí está una nueva visión de mundo creándose a partir de ahora para las nuevas generaciones. ChatGPT te dirá la respuesta. Y decía que él veía el mundo absolutamente interconectado a través de la naturaleza. Y muchas de las cosas que él indagaba e investigaba era a través de la observación y de hacerse muchas preguntas de cómo funciona esto y abrirlo y revisarlo y mirar cada cosita, cada detalle, cómo empieza, cómo se interconecta y dónde termina. Eso me parece divino. Y a partir de esto, entonces dije como, bueno, sí, esta es como un deber ser, como sería hermoso entender el mundo a través de la naturaleza, y a mí me funciona un montón porque en momentos donde yo tengo demasiado estrés o no me siento muy bien o necesito como un airecito, para mí es clave ir a la naturaleza, ir a conectarme con el pasto, ir a caminar, ir a correr, ir a sentir el piso, porque yo soy muy conectada como con el piso. Para otras personas será el agua, el aire, no sé, diferentes elementos terrenales que nos hacen sentir un poquito como esa interconexión con la tierra. Y sobre todo cuando veo cosas, no sé, hoy tuve la magia de ver cómo nace una vaca y fue hermoso. O sea, es como el mundo te va poniendo en ciertos lugares donde te va mostrando la absoluta infinitez o abundancia, real abundancia de los factores donde hay mucho valor. Entonces, para empezar a darte un poquito de contexto de qué vas a hacer con tu visión de mundo, quiero que te empieces a preguntar cómo crees que funciona, de acuerdo a tu visión de mundo, el dinero. Por ejemplo, el dinero viene a través del trabajo. No sé, esto puede ser tu concepción. Yo creo que a todos nos lo han dicho, como para obtener dinero necesitas trabajar. Para trabajar necesitas ser bueno y tener algunas habilidades para desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pensamientos habían en tu cabeza en el momento en que decidiste buscar trabajo? Por ejemplo, para mí al principio, cuando empecé a buscar trabajo, era súper difícil. No sé, yo creo que yo duré como unos 6 meses desempleada, no encontraba trabajo, y empecé a encontrar trabajitos que me fueron llevando hacia el mundo de la consultoría sin yo escogerlo antes, sin pensar que ese podía ser mi camino, sin entender mucho antes cómo podía llegar a funcionar la consultoría. Digamos que siento que cuando uno va creciendo a nadie le van contando como que qué opciones hay, o pues tal vez yo era muy ingenua, vivía en una burbujita muy cerrada donde no era consciente de esto. Aún así, fui una persona que siempre me gustaba buscar trabajos. Tenía una temporada un stand de UNICEF, vendía cositas. En otra temporada de vacaciones hacía fiestas infantiles. Siempre soñé con ser integrante de un grupo de campamentos de verano, pero a mí esas cosas no se me daban. O sea, entonces yo decía como, el trabajo que yo quiero no lo consigo, me tengo que agarrar de lo que caiga, de lo que aparezca. Otra pregunta importante, las relaciones. Yo creo que desde muy pequeña no tenía muy claro si obviamente si quería tener un novio o no quería tener un novio. Como que a mí esas cosas me dan como angustia, porque soy un ser sensible, y enfrentarme como al mundo de las relaciones no sé, me generaba demasiada angustia. Entonces no fui una chica que tuvo muchos novios, y en la medida en que fui creciendo tuve un noviecito, me solté un poquito la rienda, me enamoré un poquito más de otros seres, y luego me empecé a enamorar más como de vivir tranquila y de vivir disfrutando la vida. Entonces ya no se me convirtió en un hecho como de que tienes que conseguir pareja,
tienes que casarte y te vas de la casa y entonces tienes una familia, como que existía un checklist, pero ese checklist a mí se me fue desdibujando de acuerdo a la experiencia. Entonces es importante que te preguntes para ti cómo son las relaciones, cómo son las relaciones, porque yo tenía en mi cabeza como, no sé, el novio lo voy a conseguir en la universidad y nos vamos a casar y pero tal vez esas cosas no se fueron dando y al final yo dije, cuando yo encuentré mi amorcito, que me enamoré y me lo metí por los ojos y sentí una conexión profunda y yo me convencí a mí misma que ese era el amor de mi vida y que me iba a casar con él y lo dije y mejor dicho puse en firme que él iba a ser mi esposo. Y son unas cosas que yo digo, ¿eso de dónde viene? Qué loco esa forma de pensar, ¿no? Como sé que me enamoré porque lo vi, nunca lo había vivido antes y esto tiene que ser amor y taque. Me casé con ese hombre. Afortunadamente nos ha ido muy bien, pero dentro de mi concepto de pareja fue cambiando un montón de cosas, de entender cuál era mi visión de tener una pareja, cuál es mi visión de tener amigos, de relacionarme con otras personas. También quiero que te preguntes cómo crees que funcionan las empresas, cómo funcionan esos lugares de trabajo, cómo funciona el tener un negocio, cómo funciona ser emprendedor. Pregúntate si esas opciones están dentro de tu visión de mundo, si tienes la capacidad de algún día hacerlo por ti mismo. En mi mundo, mi visión de mundo cuando era muy pequeña, no existía la opción de voy a ir a montar mi propia empresa, ni idea, nunca me lo había imaginado. Sin embargo, el mundo, conocí a mi pareja y todas estas opciones se me fueron revelando porque su mamá tenía un negocio, entonces en su cabeza y en su mundo sí existía esa opción de tener mi propia empresa. Y en la medida que fuimos creando nuestra empresa, yo me fui dando cuenta que necesitaba tener muy claros unos valores, esos valores de los que tanto hablan no sé, a mí me hicieron leer un libro que se llamaba Administración por Valores y todo sonaba hermoso y divino, pero a la vida real fue muy loco porque yo tenía momentos en que dije, escojo confiar, porque es muy fácil desconfiar de las personas, es muy fácil desconfiar en que alguien te puede robar, es muy fácil desconfiar en que alguien no te está diciendo la verdad. Y para mí, tener una empresa, un negocio, una tienda, yo dije, no, yo necesito aprender a confiar en la gente con la que yo estoy trabajando. Si yo no confío en esa persona, prefiero no trabajar con esa persona. Entonces yo me di cuenta que para mí el tema de la confianza y de la honestidad y del respeto eran valores o cosas que yo valoraba demasiado en las personas y tenían que estar ahí en mi negocio y yo se los tenía que hacer entender porque esto iba a ser la forma en cómo íbamos a generar un vínculo para trabajar juntos por un mismo fin. Y por último, quiero que te hagas esta última pregunta y es, ¿cómo funciona tú? ¿Cómo funciona tu cuerpo? ¿Cómo funciona tú como ser humano? ¿Cómo te ves? ¿Sientes? A nosotros nos hablan todo el tiempo que la mente y el corazón van por un lado. No sé qué más hay de ti que tengas una visión de cómo funcionas tú en este mundo. Y esto yo me lo pregunté un montón después de que tuve a mi hijo Bruno, porque muchas cosas empezaron a pasar a mi alrededor. Mi mente estaba totalmente como llena de información sobre cómo cuidar un ser humano, sobre cómo cuidarme a mí, sobre mi empresa. Tenía miles de cosas en mi mente rondándome al mismo tiempo, donde yo sabía que necesitaba estar bien, estar fuerte, estar conectada, estar pensando y consciente de lo que estaba haciendo porque había muchas cosas en mi responsabilidad. Y ahí surgió todo este borolo de crear el almacén porque yo hablaba mucho con Iván y yo le decía, mira, yo siento que
uno no puede desconectar las emociones de la mente, del cuerpo. Todo esto está en una conexión por allá. Obviamente yo, o sea, acaba de tener un hijo, estaba dando teta y cada vez que mi chiquito estaba tomando teta, yo podía sentir un corrientazo que me bajaba por toda mi frente, por todo mi cuerpo y mi cabeza y me llegaba a mi pecho. Y yo decía, esto es muy loco que mi cuerpo sepa los momentos en los que tenemos que alimentar a mi hijo. En que cuando ya dejo de alimentar a mi hijo, mi cuerpo sabe que necesita descansar. Entonces yo decía, es muy loco que todo esto esté como por aquí, por allá, no puede ser. Y llegó un punto en el que ya me volví muy yogi y decidí estudiar yoga y ahí todo fue como, todo está completamente integrado y en el momento en que uno sea consciente de que todo esto está integrado y conectado internamente, aprende de ese mundo interior, de todo lo que fluye por aquí adentro y cómo se refleja en lo exterior. Por eso quiero que te preguntes cómo funciona tu mundo, si tus emociones están desconectadas de tu cuerpo, si tus pensamientos están desconectados de tu cuerpo o todo lo contrario. Sabes que en la medida en que te trabajas tu mente, tu cuerpo funciona de una mejor forma, sientes más energía en el cuerpo, sientes que tienes más conexión con otras personas y entiendes un poquito más la razón por la que estás presente en estos días. Y toda esta lora que te he dado acerca de tener una visión de mundo y entender qué hay dentro de tu cabecita acerca de esa visión de mundo, porque de ahora en adelante es muy importante que te des cuenta qué cosas te funcionan y qué cosas no te están funcionando, con un sentido muy autocrítico, autocompasivo, donde puedes hacer un ejercicio de journaling, de sentarte a escribir lo que sientes, lo que ves, lo que piensas, que puedes conversar con otras personas. Es importante como darte cuenta que de pronto hay cosas que tú crees dentro de tu cabeza que deberían ser de una forma, no sabes muy bien por qué eso está ahí, pero eso ya está generando una reacción en tu entorno. Muchas veces vivimos cosas que no entendemos por qué las vivimos, pero eso vuelve y nos pasa y vuelve y nos pasan y hasta el momento en que no logramos decir como, ya entendí, no dejan de pasarnos cosas extrañas. Vean, yo se los juro que yo siempre he querido tener una vaca, pero obviamente no voy a tener una vaca porque ya tengo un hijo y tengo una familia y tengo un negocio y no sé nada de vacas. Pero hoy la vaquita del vecino tuvo un ternero y algo dentro de mí brilló, o sea, de verdad que para mí ver a esta vaca lamer, limpiando su ternerito fue como, ¿qué? Esto es demasiado divino, demasiado divino. Y todo esto para decirte que hay cosas que están dentro de nosotros que nos llenan el alma un poquito más como de sentido, de amor, de ilusión y nos dan esa conexión que necesitamos para estar aquí reales y presentes en el mundo, entregando de nosotros, compartiendo con los demás seres, porque no creo que exista un propósito específico, pero sí habrán momentos donde tienes que estar en ciertos lugares y tu presencia va a generar algo diferente. Entonces empecemos por darnos cuenta cuál es esa visión de mundo, donde tienes molestias, donde hay cosas que no te están gustando y vamos a hacerle doble clic y entrar a revisar por qué no te está funcionando eso y a partir de ahí darte cuenta si necesitas generar un cambio y que ese cambio te permita crear algo más grande. Ese era mi capítulo de hoy que les quería compartir acerca de tener una visión de mundo. Espero les guste. Me dejan sus comentarios, por favor. Bye.